siempre he tratado de pensar qué me gustaría hacer cuando creciera, a los lugares donde me gustaría ir o con la gente que me gustaría relacionarme. Pero nunca me he preguntado la manera en la que me gustaría hacerlo o en dónde tendría que estar mi norte para llevar adelante mis proyectos. Cuando empecé mi carrera universitaria, creía haber resuelto aquella cuestión. Pero uno cuando quizá no conoce realmente la necesidad, difícilmente puede creer saber la solución. ¿Se han puesto a pensar cómo será el mundo laboral 2020? La cantidad de ingenieros, como de arquitectos, abogados, que cada año egresen de universidades públicas y privadas, de países como la India, de China, que son países superpoblados, en donde cada año aumenta su población miles y miles de personas. Seguramente será un mundo futuro mucho más competitivo, complejo que el actual. Tal como plantea Thomas Friedman en su libro The World is Flat, El mundo es plano. El mundo se ha convertido en un campo de juego y donde todos los competidores tienen la misma oportunidad y donde todo lo replicable será realizado en el lugar más conveniente. Y esto es gracias a que los medios masivos de comunicaciones de cualquier índole han roto cualquier tipo de barrera, tanto social, cultural, económico, financiera, etc. Sin duda, los individuos, las empresas, en sí, la sociedad tiene que cambiar un poco el paradigma, la mentalidad para mantenerse dentro de los estándares de competitivo en un comercio determinado. Pero se han puesto a pensar qué es lo que será lo que un mundo 2020 nos exigirá como futuros profesionales. Habilidades como memorizar contenidos para responder a una situación determinada. Tal como dijo Albert Einstein en aquel entonces, las variables más valoradas serán la creatividad, la imaginación y la innovación, dejando la información dentro de un paréntesis que puede ser conseguida apretando solamente un botón. Aquí se encuentra la clave para dotarnos como futuros profesionales de un valor agregado que será indispensable para nuestra competitividad. El laboral 2020 exigirá competencias complementarias como el liderazgo, la empatía, la visión global, la imaginación. Estas características serán únicas y las mejor pagadas, porque no importa el dinero que se tenga, las buenas ideas nunca pueden desarrollarse en masa. Dicho esto, una vez que se ha abierto un cambio en el paradigma en cuanto al rol tradicional en las universidades en formación de estudiantes, se tiene que hacer especial hincapié en esto. Y es que actualmente, en muchas ocasiones, se dan profesores del siglo XIX enseñándole a estudiantes del siglo XXI. ¿Dos? Desde mi apreciación personal, creo que uno de los interrogantes más agobiantes y palpables del hoy por hoy es el cómo estudiar, el cómo aprender habilidades nuevas. En varias ocasiones me encontraba frente a un examen respondiendo una pregunta determinada que no exigía nada más que recordar una respuesta determinada. Me sentía quizás un poco frustrado por el hecho de que no me retaran a un reto personal. Sin ir más lejos, muchas cuestiones acerca de lo que se vive en las universidades tienen que ver cuando una persona, un estudiante, sufre ansiedades o nervios, provocando que la información se olvide y realmente es un poco frustrante sentirse de esta manera. ¿Cuántos chicos de cada 10 creen ustedes que podrían estar concentrados y enfocados realizando una misma actividad por periodos largos de tiempo? ¿2, 4, quizás ninguno? Ahora si les digo, ¿cuánto tiempo están concentrados y haciendo siempre una misma actividad como esta? Sin duda yo me la pasaba horas y horas realizando la misma tarea. Son tremendamente desafiantes y estimulantes. Utilizan imágenes creativas muy atrayentes. Utilizan sonidos que estimulan nuestro lado auditivo. Y lo más importante es que nos hacen participar activamente, permitiéndonos estimular nuestro lado kinestésico. Somos estimulados de forma integral, ambas partes del cerebro. Por una parte lógica del lenguaje y por otra parte creativa y del movimiento, emociones y colores. Como muchos ya sabrán, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, tal como lo determinó el profesor Roger Perry en el año 1981 por sus estudios de los hemisferios cerebrales, en el que el lado derecho se encarga de procesar la información creativa que tiene que ver con las emociones, con la diversión, situaciones que tienen que ver con la visión global. Y por otro lado,
el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el procesamiento de la información en forma secuencial, lógica, tareas como las matemáticas, ciencias y del lenguaje. Ahora que sabemos que podemos estar concentrados y enfocados en una misma actividad por largos periodos de tiempo, ¿por qué hay veces que nos sentimos frustrados, cansados cuando no nos sale una determinada tarea? Si cada uno de nosotros posee 1 billón de células cerebrales o neuronas, con una diferencia de 1 millón por cada persona, lo que resulta despreciable, haciéndonos todos por igual, con capacidades similares. Para que nos demos una idea de nuestro potencial como seres humanos, la capacidad de desarrollar conexiones entre nuestros neurones es equivalente de ir y volver 13,5 veces desde la Luna. Imagínense el viaje, el trayecto tan largo que puede desarrollar nuestra inteligencia. Y sin duda, un viaje, aunque sea 2 o 3, no es un recorrido corto. Hans Moravec, del Instituto de Robótica de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, sostiene que la capacidad de procesar que tiene el cerebro humano son 100.000 millones de instrucciones por segundo. Una computadora Pentium 4 tiene la capacidad de procesamiento de 10 millones de instrucciones por segundo. Resultando esto, el cerebro de cada persona, el de cualquier persona, tiene la capacidad equivalente a 10 computadoras. Nuestro cerebro es como una computadora, en donde las neuronas son el hardware que necesitan de numerosas conexiones que se desarrollen entre ellas para formar la inteligencia. Nosotros somos un bosque infinito de posibilidades para combinar nuevos talentos, nuevas habilidades, nuevas competencias, nuevas inteligencias. Pero necesitamos de abrir los senderos y eso depende de nosotros. De niños todos hemos aprendido a andar en bicicleta alguna vez. Ahora de grande, por lo menos en mi caso, pasan meses y meses de realizar esta actividad. Y estoy seguro que en el momento que vuelva a agarrar mi bicicleta, me acordaré perfectamente sobre esta actividad. Sé que cuando de niño aprendía algo terriblemente emocional, lleno de alegría y ansiedad, por salir a las calles y andar en mi bicicleta. Son esas emociones que asocié fuertemente con mi aprendizaje. Tuve un aprendizaje integral en mi hemisferio derecho y mi hemisferio izquierdo. Me acuerdo del primer golpazo que me di al doblar. En realidad, nunca me olvidé de andar en bici. Somos seres capaces de hacer cosas inimaginables. Pero esto no lo es todo. Debemos saber a quién nos enfrentamos en el futuro, sin ir más lejos, el hoy por hoy, para saber potenciar nuestras herramientas y competencias. ¿Qué es lo que necesitaremos aprender y qué es lo que tendríamos que replicar o reproducir? Tal como dijo Ronald Barr en aquel entonces. Ronald Barr, cofundador y director del Instituto de Harvard, que ya hace 50 años, él afirmó que el estudiante egresaba de la universidad con el 75% de las capacidades, habilidades y competencias para desenvolverse en la vida diaria. Hoy en día, el mismo autor considera que ese porcentaje ha disminuido un 2%. La historia académica ha cambiado sin duda y debemos ser capaces de aceptar nuestro propio estado de ignorancia, ya que la información existente en el mundo se duplica cada 2 años. Debemos ser estudiantes con un rol activo y dejar de lado aquel rol pasivo que nosotros por ahí estamos acostumbrados a tener. Nuestras habilidades complementarias serán sinónimos de habilidades integrales, ya que además de concebir a la universidad como un punto final en el cual finalizan nuestros estudios, debería concebirse como un punto de partida en el cual no es tan solo importante la cantidad de saberes que se permite o que se quiere adquirir, sino la capacidad para acercarse al conocimiento y su aplicación práctica, saber reproducir la información. Competencias complementarias como la formación permanente, donde el saber conocer debe implicarse en el saber hacer. Con todo esto quiero decir que hay que cambiar un poco el enfoque del qué al cómo aprender las nuevas habilidades. Brindarnos de aquellas herramientas y capacidades natas para desenvolvernos de forma fácil, eficaz en un mundo totalmente incierto, complejo y competitivo que el actual.
Para esto debemos entender un poco más cómo funciona nuestro amigo cerebro. Cada persona, cada individuo, cada ser, al nacer es como un hoja en blanco, en donde va moldeando su propio mundo a través de las vivencias y experiencias vividas. Por lo tanto, cada persona tiene una capacidad de procesamiento de la información de forma distinta. Las puertas por las que percibimos la información, nuestro entorno de la realidad, son nada más y nada menos que nuestros sentidos. El gusto, el tacto, el olfato, la visión, el oído, pudiendo agrupar en habilidades kinestésicas el gusto, el olfato y el tacto. Dicho esto, somos seres, somos personas que aprendimos la información de forma distinta. Y tenemos un estilo de aprendizaje distinto, estilo de aprendizaje visual, auditivo o un estilo de aprendizaje kinestésico, teniendo siempre una mayor desarrollada que las otras, llamada esta estilo de aprendizaje predominante. Tenemos a Juan. Juan, para aprender en la clase de física, necesita estar sentado mientras escucha hablar al profesor. La física es la ciencia que estudia los movimientos y las leyes de la gravedad. Juan tiene un aprendizaje auditivo. Lorena necesita estar sentada en su silla, leyendo su libro de física, sus apuntes para aprender la información. La gravedad es una fuerza física que la Tierra ejerce sobre los cuerpos hacia su centro. Lorena tiene un aprendizaje visual. Distinto del caso mío, que necesito estar en el laboratorio de física para oler, para tocar y para participar activamente en los experimentos físicos. Yo por mi parte tengo un aprendizaje kinestésico. Estaba con mi amigo Juan tratando de enseñarle cómo se componía la estructura macroscópica. Por desgracia, él no entendía muy bien, no se llevaba muy bien con las químicas. No entiendo. Pero por suerte, se me ocurrió un método más sencillo de poder asociar aquella información. Así como con las notas se forman acordes y con los acordes canciones, lo mismo ocurre con la química, con la materia. Con los átomos se forman las moléculas y con las moléculas tejidos. Es de buena opción entender el problema y darle una reformulación para su mejor entendimiento. Mi amigo no tenía un muy buen aprendizaje visual, pero aprendía de una manera rápida con un estilo kinestésico y auditivo. Saber nuestro estilo de aprendizaje predominante. Para sacar nuestro máximo rendimiento, tenemos que tener en cuenta y saber cómo funciona nuestro cerebro un poco más profundo. Hay tres sistemas involucrados en el aprendizaje de cualquier ser humano. El primer filtro, llamado Sistema de Activación Reticular, de la sigla SAR, que tiene un rol principalmente de la pregunta: ¿coloco atención o no coloco atención? El segundo filtro, llamado amígdala, que tiene un rol principal con la pregunta: ¿tengo ganas de aprender esto o no tengo ganas de aprender esto? A través de estos dos filtros viaja la información con la ayuda de un neurotransmisor químico llamado dopamina. Los aumentos de las segregaciones de dopamina se dan por las experiencias agradables, y el aumento de las experiencias agradables, por lo tanto, permiten una mayor concentración y una mayor memorización de los contenidos. Nos encontramos sentados en una clase dictada para un público con un estilo de aprendizaje auditivo. Por ejemplo, la termodinámica, que es la ciencia que estudia la transformación de la energía, teniendo en cuenta el calor y el trabajo. Profe, no entiendo. Los chicos con un estilo de aprendizaje visual se sienten cansados sin entender de manera correcta la información. Es cuando los niveles de dopamina están por el suelo. Las actividades pasivas y lógicas son relativamente poco estimulantes y aburridas. Por ejemplo, te lo explico de otra manera. Esto es una pared adiabática que no permite la transformación de la energía calórica en otro tipo de energía. Por el contrario, la imaginación, la creatividad, las emociones son sinónimos de entretenimiento. Estas son lo que causan que los niveles de dopamina se aumenten por los cielos, produciendo una atención y una memorización óptima.
Estas habilidades son lo que nos permitirá fortalecer nuestras competencias complementarias como el liderazgo, la empatía y la visión global. Un mundo laboral 2020 exigirá un desarrollo integral de ambas partes cerebrales. La creatividad y la innovación y la imaginación son estimulantes, por lo tanto motivadoras. Pero no debemos descuidar nuestro hemisferio izquierdo. La parte lógica es muy importante. Son estas las características que debemos fomentar para nuestra formación. No dediqué al menos ni una hora de mi vida para aprender a aprender. Con solo brindar conocimiento no vamos a lograr que desaparezcan los problemas que nos aquejan. Las instituciones deben brindar las herramientas para obtener la información, para obtener las habilidades y competencias de forma fácil, rápida, dinámica y eficaz. De esta forma, poder potenciarnos como futuros ciudadanos de nuestro mundo. No es un tema de otro mundo diferente el hecho de que cada persona puede innovar, puede imaginar, pueda crear cuestiones nuevas de la vida. Están al alcance de todos y a disposición de cada persona que quisiera desarrollarlas y ponerlas en práctica. La inserción del ingeniero en la sociedad debe ser dotado con una preparación completamente flexible, decodificando aquellos espacios intersticiales en un escenario con actitudes lógicamente creativas. Esta es la clave para dotar de valor agregado a nuestra materia prima, la sociedad.